nombre Bueno, mi nombre es David Nicolás García Pulido. Yo nací exactamente en un lugar cercano a Chapala, en una ranchería cercana a Chapala, Jalisco, en 1942, 17 de enero. Estudié allí la primaria y estando tan cerca de Chapala, estudié primero de secundaria en el colegio particular de la parroquia. Después al párroco lo hicieron al sacerdote que fundó la parroquia y que era la escuela, y que dirigía la escuela, lo hicieron párroco. Entonces la escuela pasó a manos de la congregación de las monjas carmelitas del Guadalajara, el Sagrado Corazón de Jesús, que fundó la Madre Luisita, conocida como la Madre Luisita. Bueno, ahí los padres visitaban, ahí conocí a los padres que visitaban a la comunidad de monjas carmelitas, a estas monjas carmelitas, con la finalidad vocacional. Y ahí conocí a los padres que estaban encargados en ese tiempo de la cuestión vocacional, del aspecto vocacional. Y uno de ellos era director del colegio preparatorio que tenían entonces los padres, que tenía entonces la provincia en Toluca, el Estado de México. La verdad es que yo desde que vi a la figura del padre y su trato, que conocí el hábito a través de los folletos, tuve la seguridad total de que ese era mi camino. No obstante que siempre había permanecido en conexión con los párrocos del lugar, con las iglesias de la zona, y que por cierto me tocó la gran bendición de Dios de conocer excelentes sacerdotes, gente muy, muy piadosa, sumamente sencilla, sacrificada, con algunos de ellos con una capacidad extraordinaria de predicación. Era sumamente sugestivo y masificante de atención, ¿verdad?, en su trabajo como sacerdote. Pero no obstante eso, no me llamaba la atención el ser sacerdote. Me llamaba la atención la cuestión religiosa, particularmente pues la cuestión cultural, ¿verdad? Cultural. Me sigue llamando, sí, todavía, gracias a Dios. Pero la conexión, diríamos, vocacional, mi conexión vocacional, la entendí precisamente al conocer, repito, a los padres carmelitas que visitaban a estas monjas con intenciones vocacionales. Y a ese respecto hay una figura carmelita que llama la atención, que es el padre Salvador Rivera. ¿Cómo y cuándo lo conoció? Al padre Salvador Rivera lo conocí desde el preparatorio, porque dentro de las circunstancias de la época teníamos conexión, como estudiantes del preparatorio, teníamos conexión con algunas figuras de la orden, estudiantes de teología, con los estudiantes de teología, estudiantes de filosofía, y algunos sacerdotes que nos visitaban y que para nosotros era pues verdaderos días de fiesta, eran un verdadero goce, eran como impulsos tal vez hasta inconscientes de vocación al ver esas figuras ya realizadas. Conocí al padre Salvador, volviendo a su pregunta, siendo
estudiante, con el padre Salvador era estudiante de filosofía, y después ya de teología. Nunca lo traté, diríamos, en eso lo que se llama un trato más cercano, sino hasta que cuando lo de su accidente, siendo yo estudiante en San Joaquín, me mandaron una noche, porque nos turnábamos a cuidarlo en sus primeras situaciones delicadas de salud. Y eso es lo que yo especialmente recuerdo como algo muy significativo en cuanto a la historia de su vida y en cuanto diríamos, a la experiencia fuerte de su vida, que con toda seguridad, entre otras cosas, pues esto lo santificó. ¿Vivió usted entonces ese proceso que sería casi la etapa de la noche oscura del Padre Chava? Porque tenemos un Padre Chava ya, sí, fundador de Frater, sí, viajando por los países y muy contento, pero primer año del accidente del 15 de mayo, ¿usted vio esa etapa de negación, de dolor? Sí. ¿Cómo fue? Sí, más que de negación en el sentido de cruz, ¿verdad?, de sufrimiento, porque yo lo que observé es que desde un principio él se entregó a la experiencia que seguro, suponiendo yo Dios, él entendía que Dios le pedía. Sí, y esto me refleja lo que voy a narrar como algo que considero yo personalmente, y me alegro en este momento, sumamente importante, porque es como el resumen, es como la esencia de lo que él entendió que Dios le pedía, y por el interés que él mostró. Al verlo paralizado, decía que es como el resumen de lo que él entendió desde ese momento que Dios le empezaba a pedir, y que él se entregaba a eso que Dios le iba a pedir. Él estaba ya pidiendo, sí, como el inicio de todo un programa, y que posiblemente él entendía de toda su vida. En esa noche en que él me pidieron más bien los superiores que lo acompañara, pues lógicamente estaba él inquieto, incómodo físicamente, ¿verdad?, dada su situación. Y yo le observaba también inquieto interiormente, como tratando de interpretar, como muy reflexivo sobre su situación. Y entonces, al verlo así, y ingenuamente yo queriendo ayudarlo de alguna manera, sí, a manejar psicológica y espiritualmente su situación, me permití decirle: Chava, a ti te está pasando lo que al profeta Ezequiel. Sí, ya ves que a él Dios le pidió que se acostara del lado derecho, y automáticamente se quedó paralizado. Pasando un tiempo le dijo: ahora ponte del lado izquierdo, y se quedó también paralizado de ese otro lado. A ver, platícame, me dijo, platícame. Y bueno, tú sabes, le dije, que
a través de esa experiencia, Dios le dio a entender, ¿sí?, que una situación así de parálisis es lo que al ser humano nos pasa o les pasa cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de caminar hacia Él. Qué interesante, me dijo, qué interesante, me dijo. Y se quedó reflexionando sobre eso, sobre la figura y sobre la explicación que yo le comenté y que coincidentemente yo había recibido de las lecturas que había acabado de hacer en ese tiempo de un libro que hablaba sobre la experiencia espiritual de los profetas, entre otros de Ezequiel. Okay. Sí. Y él observé que se quedó, repito, profundamente reflexionando en eso y como en paz, como que le satisfizo. Y yo desde ese momento entendí y entiendo pues que fue algo que Dios a través de mi persona quiso comunicarle, porque yo no pretendí más que ayudarle a suavizar ese momento de dolores físicos y de inquietud que se sentí, que yo intuía que tenía dentro, a mi manera, ¿sí?, como juzgando el momento, su momento. Y parafraseando este análisis, nos detenemos y nos paralizamos al no encontrar a Dios. ¿Cómo nos ayuda la figura del Padre Chava ahora que estamos buscando su proceso de beatificación, sus obras, su ejemplo, tanto de vida espiritual como de vida extraordinaria? ¿Cómo nos explica para empujar nuestra silla de ruedas de la vida o caminar y no quedarnos paralizados? ¿Nos pueden platicar un poco de eso como ejemplo para nosotros? Bueno, yo creo que ese hecho que en síntesis nos ha dejado el Padre Salvador, creo que nos está señalando que desde cualquier circunstancia lo esencial de nuestras vidas es eso, buscar a Dios. Desde cualquier circunstancia, aún desde la más trágica, aún desde la más dolorosa, y que sin duda ninguna eso fue lo que él hizo, buscar a Dios y creer en Él, interpretar su providencia y su amor por Él desde lo que Él tuvo que vivir durante tantos años. Sí. Pues para todos nosotros yo creo que es una bendición, porque nos enseña la entrega a Dios, ¿no? También, ¿verdad? La entrega a Dios y lo que es esencial en nuestra vida como cristianos, como creyentes, como religiosos y como sacerdotes. Lo que importa es la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias.